Muchas gracias a la UNICACH por esta invitación. Muchas gracias a la doctora Sandra González por considerarme para esto. Como lo dijiste, las mujeres en matemáticas, si bien nos hemos integrado cada vez más, seguimos teniendo desafíos muy grandes y son tan grandes porque es el área donde menos mujeres nos estamos integrando en las ciencias. Cada vez hay más, pero al llegar a los papeles de mayor prestigio, pues hay muchas menos mujeres. Me pidieron que les platicara sobre mi experiencia siendo mujer en una universidad, siendo mujer en las matemáticas. Así que dibujé una trayectoria en la que he enfrentado varios desafíos de los cuales no me había percatado. Y no me había percatado porque sentía en cierta forma que era algo que debía ser así. Debía ser así porque yo era una mujer entrando en un área del conocimiento en la que no había mujeres. Entonces, como que el tiempo estaba dando espacio para que hubiese mujeres y las mujeres, además de poder estar en este tipo de áreas del conocimiento, pues teníamos que desarrollar ese otro rol eh, de cuidadoras, de mujeres, de madres, esposas. Entonces, yo imaginaba que así debía ser, que tenía que tener esos dos roles como profesional y como mujer, pero con el tiempo, bueno, y gracias a los estudios de género, no tenía que ser así. Entonces he eh, pensado esta presentación con esos momentos en los que yo me di cuenta que había desafíos a los que debía enfrentarme. Y pues, como lo mencionaste muy bien, soy de formación de licenciatura física y matemática, pero con el tiempo decidí que mi vocación estaba en otra área, que es la matemática educativa. Entonces, por lo tanto, no soy como tal, no me desempeño como matemática, yo soy una matemática educativa, pero convivo en mis espacios con muchos matemáticos, con matemáticos educativos y con profesores y profesoras de matemáticas. Entonces, conozco bastante del área por mi formación y porque tengo la oportunidad de convivir con este grupo de personas. Entonces, eh, ¿qué se hace en matemática educativa? Quisiera dejarlo claro para que más o menos se vaya entendiendo durante la charla por qué es que yo tengo la oportunidad de mirar el fenómeno mujeres y matemáticas de otra forma. Bueno, la matemática educativa se ocupa de los fenómenos que caracterizan a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática y su mejora progresiva. Entonces, nos interesan esos fenómenos, los que sean de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entre nuestras preguntas está cómo enseñar mejor matemáticas y qué es lo que sucede cuando un estudiante, mujer u hombre, que esté dentro del sistema educativo, fuera del sistema educativo, aprende o no aprende matemáticas. Entonces, hemos identificado que al tratar de respondernos estas preguntas, algo caracteriza lo que sucede con las mujeres. Entonces es ahí donde yo comencé a internarme en los estudios de género y a tratar de enlazarlos con la matemática educativa, y es desde esa posición es que he hecho reflexiones sobre mi trayectoria académica y mi trabajo en la universidad. Entonces, gracias a eso es que uno de mis nuevos desafíos, que no solamente tiene que ver con mi profesión o con el ser persona, sino que es algo que he tomado como mi batuta de trabajo diario, es transformar la realidad que vivimos para mi bienestar, es decir, para mí como persona, como mujer, en el tipo de realidad en la que vivimos, el de otras mujeres y por supuesto el de otras personas, entre esas personas mis estudiantes, mi familia y por supuesto mi hijo, porque tengo un hijo de 11 años. Y puedo trabajar transformando esa realidad desde varias posiciones. Como mujer en matemáticas, porque considero que al ser una mujer que estudió matemáticas, está en matemática educativa, ya puedo ser un ejemplo para muchas otras mujeres que gustan de las matemáticas y que
pueden vislumbrarse en esta área como profesionales. Como profesora de matemáticas, porque además doy cursos de matemáticas en la universidad en la que trabajo, y además formo a quienes serán futuros docentes de matemáticas de secundaria y de nivel medio superior. Y también como investigadora en matemática educativa y las líneas de investigación que desarrollo, y por supuesto también dentro de mis redes de trabajo. Pues la disciplina que yo elegí me permite tener la oportunidad de transformar esa realidad en todas estas áreas, y eso me llena mucho como persona, me hace feliz, me hace querer seguir trabajando en esto. No sé si como matemática me hubiese sentido tan satisfecha con el trabajo que hago, pero ahora lo estoy. Y les decía que con el paso del tiempo fui identificando desafíos en mi carrera como estudiante, eh, ya como estudiante de posgrado y ya como una profesional de la matemática educativa. Para empezar, como estudiante, cuando era una niña, una jovencita, siempre estaba luchando con el deber ser mujer. Yo soy de un municipio muy pequeño en el estado de Hidalgo, donde las tradiciones están muy arraigadas y el deber ser mujer era todo el tiempo estaba detrás de mí. Lo que sí pueden hacer las mujeres, lo que no pueden hacer, lo que si podía llegar tarde, si no podía llegar tarde. Y además, identifico ahora que en ese momento se esperaba más de los hombres que me rodeaban que de mí. Es decir, de mis hermanos tal vez se esperaba que lograran una carrera un poco más larga que la mía. De mis compañeros de clase, varones, se esperaba que tuvieran igual logros más altos. Y entonces lo que yo hice en ese momento, lo que fue mi desafío fue mostrar que podía. Y en ese tiempo no me costó tanto mostrar que podía sacar buenas calificaciones, que podía ingresar a la universidad, pero ahora me doy cuenta que sí enfrenté muchos desafíos. Por ejemplo, tengo una imagen aquí de un video que hicieron mis estudiantes actuales que van a ser, que ya son ahora profesoras de matemáticas, donde ellas están mostrando que a las mujeres al elegir una profesión siempre tienen que, más bien mujeres y hombres, pero para las mujeres es como un poco más fuerte, no porque nos atrevemos a pensar en áreas donde tenemos nuestros sueños, pero hay pocas mujeres y sin embargo la realidad y el contexto quiere regresarnos todo el tiempo a lo que es tradicionalmente válido para nosotras. Entonces, en esa parte del video mis estudiantes ponen en el globito los sueños de esta niña y la profesora le dice que pues que eso no es para mujeres y entonces ella no podrá dedicarse a eso que está eligiendo. Y además, las dinámicas en las aulas, las investigaciones que hemos hecho en género y matemática educativa, las dinámicas en las aulas todo el tiempo están reafirmándole a las mujeres que tienen un papel secundario. Entonces, si alguien se interesa, podría leer algunos de los artículos, algunos son largos, algunos son cortos, algunos son un poco más pesados, otros más ligeros, si les interesa sobre este tema y las cosas que vivimos las mujeres cuando somos estudiantes, ya sea de matemáticas o ciencias, o incluso en las ciencias humanas también, ciencias sociales, también vivimos ese tipo de cosas. Ya en este camino de mi carrera académica, cuando decidí estudiar la licenciatura, pues uno de mis primeros desafíos fue que decidí estudiar fuera de mi municipio. Entonces, podía haber elegido quedarme dentro de mi estado, pero elegí que fuera además fuera de mi estado. Entonces, si pueden ver ahí en el mapa, yo soy de un municipio bien chiquitito, es el 070 que ahí aparece, y se llama Tlahuelilpan, y seguramente algunas personas que estén escuchando este video y escuchen el nombre van a identificarlo por un suceso que tuvimos hace casi 2 años, ya año y medio, donde muchas personas perdieron la vida. Entonces es un municipio bien chiquitito, entonces salir de ahí e irme a estudiar a la Ciudad de México fue un gran desafío, porque implicó mirarme en una gran ciudad con habilidades que tenía yo de vivir en un municipio pequeño, mirarme en una gran ciudad sola, donde conocía pocas personas
y además viajaba todos los días de ida y de regreso, entonces además cansada. Ya con el tiempo me fui a vivir a la ciudad, pero fue complicado. Creo que este tipo de desafíos los vivimos tanto hombres como mujeres y los hemos vivido durante mucho tiempo, dejar nuestros lugares de origen para ir a perseguir lo que queremos ser. Sin embargo, como mujer, pues mi familia tenía ese miedo de qué me puede pasar en la Ciudad de México siendo una mujer y además de 17 años. Y yo misma vivía con ese miedo. Otro desafío que tuve ahí fue que yo estaba decidiendo entre si estudiar la ingeniería matemática o la licenciatura en física y matemáticas. Cuando presenté estas ideas a mis padres, mi padre inmediatamente dijo, no, ingeniera no, porque tu hermano ya estudia ingeniería y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cargarle portafolios? Y dije, ok, ingeniería no es para mí, aunque en sí las materias de esa ingeniería me llamaban más la atención que las de la licenciatura en física y matemáticas. Bueno, me decidí finalmente por la licenciatura en física y matemáticas y me enfrenté con que ahí era una minoría. O sea, pocas mujeres estaban en esa licenciatura. Éramos vistas de una forma extraña. En cierto momento llegué a sentir que éramos como eh, un pan para ser comido porque nos comportábamos diferente que los hombres. Pero además era minoría porque venía de fuera de la Ciudad de México y había pocas personas que eran de fuera de la Ciudad de México. Y además también había tenido una formación de nivel básico en matemáticas que no me daba todas las habilidades que necesitaba para esa licenciatura. Entonces tuve que trabajar mucho, me enfrenté al trabajo duro, ese fue uno de mis desafíos muy importantes. Y muchos de mis compañeros también se enfrentaron a ese trabajo duro. Sin embargo, entre las clases de algunos profesores se sentía ese estigma sobre que las mujeres no íbamos a poder con esa carrera, que éramos pocas las mujeres que llegábamos al final. Bueno, con gusto puedo ver en mi fotografía de generación que fuimos varias terminamos esa carrera. Muchas elegimos matemática educativa, que era un área de especialidad. Bueno, muchas digo 5 o 6 mujeres, porque nos dábamos cuenta que no podía ser así, o sea, no podía ser que las minorías y ciertos grupos estuviésemos considerados como poco hábiles en matemáticas. Entonces, matemática educativa nos ofrecía una oportunidad para respondernos esas preguntas. Ya más adelante, cuando fui estudiante del posgrado, porque en el camino, pues siempre tuve el apoyo de muchas personas, tanto cuando fui estudiante de los niveles básicos, de secundaria, de bachillerato, y en la licenciatura encontré el apoyo de personas muy valiosas para mí, una profesora y un profesor, que me apoyaron para que pudiese conocer un posgrado en matemática educativa y elegir ese posgrado. Entonces me convertí en estudiante de posgrado y solamente me moví como a medio kilómetro de donde estaba estudiando. Y del Politécnico Nacional me fui al CIMBESTAF, que también pertenece al Politécnico Nacional, para estudiar el posgrado en la maestría en matemática educativa. Y si bien ahí el ambiente era muy distinto al de la licenciatura, era más ameno, más de cooperación, más de trabajo, pues ahora me doy cuenta que al ser mujer en matemática educativa, también tiene ciertas características, es decir, en la maestría éramos como más mujeres y las que llegábamos al doctorado éramos menos. Tuve una generación especial, casi toda la generación pasó a hacer el doctorado, pero hubo compañeras que no, hubo compañeras de otra generación que abandonaron y ahora que reviso los números en general, ahí en todo México hay menos mujeres estudiando un doctorado en matemática educativa que las que hay estudiando una maestría. Es decir, nos seguimos quedando en el nivel maestría, aunque seamos muchas más mujeres en este tipo de disciplina que en matemáticas. Sin embargo, creo que tuve una ventaja que fue
que mi condición de minoría y mi condición de mujer me permitió tener otro punto de vista sobre los fenómenos que se estudiaban ahí en esa disciplina. Y me llevó a tener primero la intención de hacer investigación en talento en matemáticas por esta misma razón, porque algunos son considerados talentosos y otros no. O sea, y llegamos a la conclusión en esta investigación que todas las personas poseemos cierto talento en matemáticas, pero necesitamos de todas todo el contexto para que podamos desarrollar esas habilidades que ya tenemos y que el término de talento nos podía permitir integrar una visión más amplia de lo que son las habilidades en matemáticas. Esa fue toda mi investigación de maestría y ahí pongo algunas fotos de lo que en su momento saltó a mi vista con este otro punto de vista que les digo que tengo por ser una minoría y ser una mujer. Es decir, que cuando yo observaba a las pequeñitas trabajando en un programa para el desarrollo del talento en la Ciudad de México, yo las miraba a los 8 o 9 años, las miraba llenas de felicidad, de alegría, de ganas de trabajar con sus retos de ciencias y sus retos de matemáticas. Entonces pongo ahí las caritas de ellas, una de ellas muy enfrascada en resolver el trabajo que le estaban poniendo, el reto que le pusieron. Otro grupo de pequeños realizando un experimento y la pequeñita que está ahí de rosa, ambas ya son señoritas seguramente. La pequeñita que está ahí de rosa tenía una forma muy especial de trabajo. Ella le gustaba, siendo tan pequeña, le gustaba trabajar de manera individual porque sentía que sus otros compañeritos como que estaban muy interesados en el juego, pero ella tenía esa chispa de estar muy interesada en aprender cosas, en hacer cosas de matemáticas, por supuesto. Y lo que sucedió fue que cuando empecé a trabajar con las niñas y los niños de secundaria, es decir, 11, 12, 13 años, las niñas perdían la chispa. Ya no se mostraban felices de estar trabajando con ciencia y matemática. Ya no expresaban sus preguntas, su interés, ya no se veía esa chispa. Y entonces fue que decidí hacer mi investigación doctoral en género y matemáticas, es decir, averiguar qué es lo que estaba pasando con ellas, que las hacía talentosas en matemáticas porque se seguían destacando en matemáticas, pero que ya no les permitía mostrar todo ese gusto por esa ciencia. Durante ese transcurso me convertí en esposa y me convertí en madre y entonces ahí vienen otros desafíos, desafíos que tienen que ver con algo que me ayudó mucho a reflexionar la investigación que empecé a hacer en género, y es que los roles, tanto de esposa, esposo, madre y padre, no son fijos. Entonces esos roles se pueden transformar. Y llevo desde que empecé a hacer estudios de género, pasando por muchas etapas en las que busco transformar esos roles. Busco, les decía, que las condiciones para mí, para mi familia, para mi hijo, se transformen, sean mejores, sean más diversas, que vivamos más felices y que tratemos de desaparecer esos roles que no nos permiten desarrollarnos, tanto a ellos como a nosotras, las mujeres. Entonces, mi principal desafío, creo que como estudiante de posgrado en matemática educativa, fue que los temas que empecé a investigar eran temas nuevos, completamente nuevos. Entonces, tuve y tengo la tarea de mostrar cómo desde la matemática educativa se hace investigación en estos temas. Y sigo trabajando en ello y es por eso que tengo la oportunidad también de trabajar con otras disciplinas. Entonces, también me permitió integrarme a la red de ciencia, tecnología y género, que es la red que apoya a este evento y conocer más cosas. Entonces, ya como profesional de la matemática educativa, pues todas las personas nos enfrentamos a la terrible realidad de que cuando terminamos de estudiar es difícil encontrar un trabajo, es difícil encontrar un trabajo con una buena paga, bien remunerado y mucho más en el centro del país. Y pues con esta situación
pero gracias a ella también tuve la oportunidad de conseguir una plaza en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y tuve que mudarme al norte del país. Entonces tuve que cambiar y vivir dentro de otra cultura, otro clima, sobre todo una cultura en la que los roles de género todavía están muy marcados. El deber ser para las mujeres y el deber ser para los hombres todavía es muy marcado. Y entonces tengo ese doble trabajo de que las reflexiones que yo ya venía haciendo, pues todavía muchas mujeres en la ciudad en la ciudad en la que yo vivo, en el estado donde trabajo ahora, todavía no se hacen esas preguntas. Entonces, hasta cierto punto, soy un tanto transgresora dentro de esta cultura y creo que eso a veces puede causarme algunos conflictos, pero bueno, trato de ser una profesional y tomar a mi profesión como la bandera que me va a permitir seguir tratando de hacer estos cambios, de seguir transformando mi realidad. Y les decía, lo puedo hacer desde todas estas áreas, como mujer en matemáticas, o sea, siendo un ejemplo para las estudiantes, para mis estudiantes, futuras profesoras de matemáticas, pero también en especial a ellas, a mis estudiantes, y ahí están con playera azul. Trato de apoyarlas para que ellas vislumbren un futuro mucho más amplio que el que ya vislumbran, que no vivan lo que yo sé que sucede en las aulas de clases, es decir, al menos en mi aula y dentro de las aulas que yo conozco y que coordino como coordinadora de situación en enseñanza de las matemáticas, busco que los logros de ellas sean reconocidos, que se les tome en cuenta, que se les dé la palabra, porque este tipo de cosas son las que obstaculizan el desarrollo del potencial de ellas y es lo que hemos encontrado en las investigaciones. Y como investigadora en matemática educativa, pues tengo otras funciones. Entre ellas está compartir y difundir los hallazgos que estamos haciendo respecto al tema género y matemáticas. Y lo hago, tengo la fortuna de haber podido publicar un libro en coautoría con la doctora Rosa María Forfán. Y allí están algunas colegas investigadoras en género y matemáticas también y formadoras de futuros docentes que están en la presentación del libro, pero también tengo la fortuna de trabajar con redes de personas en matemática educativa y de personas en ciencia, tecnología y género. Y tengo la fortuna de que puedo llevar a la matemática educativa y a mis temas de interés y de investigación a la casa, porque mi esposo es matemático educativo también y tenemos un hijo, pero al ser solo un hijo, que así lo decidimos, pues nuestro hijo puede acompañarnos a todas partes y evitamos que se vuelva un obstáculo el que tengamos una familia para nuestro desarrollo profesional. No sucede así para muchas mujeres. Tengo compañeras que tienen que luchar con este rol de madres y que sus familias y la sociedad les juzga por dejar a los hijos o porque los hijos no estén tomando las clases en la escuela como deberían, como es el caso del mío, o porque dedican mucho tiempo a su trabajo y poco a su familia. Entonces es un desafío que no he tenido que enfrentar con tanta dureza como muchas otras mujeres, pero sin embargo sí me ha causado que tenga que trabajar mucho en mi dinámica familiar y creo que eso es importante para las mujeres y es importante tomar conciencia de género y a veces un poco doloroso, pero las invito a hacerlo, mejora en mucho nuestra vida y estoy ya por terminar para que podamos tener interacción con las personas que se hayan conectado. Entonces, como investigadora en matemática educativa, pues en esta línea de investigación, género y matemáticas y construcción social del conocimiento, he tratado de explorar al menos estos tres temas. Todo lo que tiene que ver con las niñas talentosas en matemáticas y cómo han desarrollado su potencial en matemáticas y cuáles son las condiciones que las han llevado a ser talentosas. De hecho, de esto he hecho un par de investigaciones. Actualmente
realizo una investigación que tiene que ver con las profesoras de matemáticas porque hemos identificado junto con mi equipo de trabajo que al igual que sucede con las niñas, ellas valoran poco sus habilidades y sus logros y eso frena su desarrollo profesional. Entonces, el objetivo es observar cómo trabajar con estas profesoras porque hemos identificado que ellas todo el tiempo están reflexionando sobre su práctica, sin embargo, no, no tienen como ese poder, es decir, no están empoderadas y deciden no mostrar sus logros, no mostrar lo que están haciendo o darle poco valor a las aportaciones que están haciendo en la enseñanza de las matemáticas. Actualmente estoy reflexionando junto con otro grupo de colegas sobre las investigadoras en matemática educativa y cómo a pesar de que cada vez, de que en esta disciplina, la matemática educativa, somos muchas más mujeres que en matemáticas, pues bueno, suceden los mismos fenómenos que en otras áreas. Ellas, a pesar de ser muy buenas, de haber muchas mujeres matemáticas educativas muy buenas, pues resulta lo mismo. Cuando se trata de congresos, ponencias principales o panelistas principales, pues hay muy poca presencia de mujeres. Y aunque tenemos mucha presencia en las redes y en las organizaciones en matemática educativa, pues igual en las ponencias principales o en las primeras autorías de artículos hay pocas mujeres. Entonces ahí hay un fenómeno que estudiar, les decía, para mejorar y transformar la realidad en la que vivo como profesional de la matemática educativa. Y pues tengo también como matemática educativa la consigna de colaborar con mis colegas mujeres, nombrarlas, citarlas, usar su trabajo, para no solamente investigarlas, porque digamos, tal vez a ellas no les agrade tanto, pero sí para hacernos crecer unas a otras y hacernos notar unas a otras. Entonces, aquí hay algunas referencias bibliográficas de mi trabajo, si quisieran consultarlo. En prensa ahorita tengo un par de artículos que tienen que ver con algunas cosas de las que les he platicado, entonces espero que pronto estén disponibles y agradezco nuevamente la invitación de la UNICACH. Este tipo de eventos es excelente que se realicen, es decir, que haya, aprovechando también que ayer fue el Día de las Mujeres en las Matemáticas y que este tipo de días están pensados para seguir reflexionando sobre esas brechas que todavía tenemos en muchas áreas del conocimiento, digo en especial en esta.